Suscriptores, vamos a hablar de la tercera parte del libro El poder sobrenatural de la fe del obispo Macedo. Como decía, hice la investigación de este libro y pertenece a la Iglesia Universal y es la iglesia famosa de Pare de Sufrir. Entonces vamos por la página 37. Con la demostración del Espíritu del poder para la vuestra de la fe no está fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Corintios 2, 1-5. El diablo está usado soberanamente del camino para conducir a las personas hacia donde desea a través del sonido, de la imagen, llevarlas muy bien en un ambiente emocional propicio para la actuación, ya que con la fe este punto es casi siempre nula. El propio Señor Jesús se enfrentó al problema e inmediatamente tuvo que cambiarlo para hacer el milagro. Veamos cómo sucedió. El Señor iba caminando hacia la casa del Jairo, con el fin de curar a su hija. Sin embargo, algunos de los que estaban con la niña vinieron a encontrar de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos 5:35. Ciertamente estos hombres podían esperar al Señor Jesús que llegase a la casa de Jairo. De acuerdo con la situación, queda una solución. Inspirados por el diablo corrieron a traer el pánico a Jairo y crear una situación desesperada de aquel corazón afligido. Ellos no sentían ninguna intención de honrar al Señor, al contrario, quería producir un ambiente de desconfianza e inquietud para que el Señor fuese imposibilitado de realizar un milagro. Aunque no fuese de su intención, con seguridad era Satanás. En otra ocasión el Señor Jesús, para sanar a un ciego, tuvo que sacarlo de su aldea y llevarlo al otro ambiente. Las circunstancias de la fe producen milagros de la vida y desesperación. Algunos las prácticas que desarrolla exclusivamente contrarios a los familiares de la familia de la fe están siendo instrumentos del diablo a intentar desestimar la fe del verdadero cristianismo a través de injustos reclamos del cristianismo. Así nunca puede corresponder. La consideración del ambiente es absolutamente contrario en cualquier manifestación del poder de Dios. El miedo, la Biblia afirma que el miedo produce tormento. Juan 4:18. Es justamente por este camino que el diablo ha provocado verdaderas catástrofes. En el seno de la iglesia del Señor Jesús, Job confesó: porque me ha venido aquello que espantaba y ha contenido lo que yo temía. Así la fe de arma poderosísima a construir el miedo para destruir, así como la fe en un síntoma de éxito o lo de un fracaso. El miedo a la fuente de manifestación, la fe negativa. Si la persona tiene miedo es porque está segura de que sus temores se moverán en realidad. En esto es fe, aunque un sentido contrario de la fe cristiana. De la misma forma como Dios a través de su espíritu alimenta la fe cristiana, es seguidor de su Hijo, también el diablo a través de sus espíritus inmundos engañadores alimenta la fe negativa. El cielo de los corazones, aquellos que han rechazado la genuina fe cristiana. El diablo usó al apóstol Pedro para hablar con el Señor Jesús e intentar disuadirlo de sus objetivos.
de la misma viene hablando bien alto de nosotros para que nos precipitemos y tomemos decisiones equivocadas. Y no solo eso, sino que quiere atemorizarnos y así debilitarnos. ¿Cuántas veces tenemos en este temor por la circunstancia de las palabras inspiradas y proferidas por las personas más consideramos? En el aspecto necesario, cuidado, porque el diablo no va a usar a personas que no creamos, sino que buscar y usar aquellas que serán próximas a nosotros, quien tanto amamos a confiarlo. Pero por eso es preciso estar alerta de toda hora para no permitir que el miedo y la desconfianza nazca dentro de lo que nuestros corazones profundieron el tormento de la muerte. El cristiano no puede, no debe temer nada, y mucho menos a la muerte, porque ésta fue vencida. Aquel que venció y transformó una puerta de entrada a la gloria. Para nosotros que creemos en Él, en la muerte también puesta de entrada para la gloria eterna de Él. Todo síntoma de miedo proviene de Satanás, de la actitud que se debe tomar inmediatamente, de tener coraje y resistir en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Santiago nos aconseja. Resistid al diablo y huirá a vosotros. Santiago 4:7. Esta resistencia no debe ser solo el demonio se manifieste, sino que mucho más cuando el pensamiento contrario a la fe aparece. Cuando el miedo sobrevive, enfrentando los problemas de seguridad, las promesas, aquel mayor que había dentro de nuestros corazones. El miedo no solamente promueve la duda, sino que la sustenta. Detrás del miedo hay un espíritu inmundo que actúa en la mente de las personas, alimentando este sentimiento. Imagine 24 horas al día, siempre una palabra de desánimo, de terror y de muerte. Una persona no está con fe afirmada en el Señor Jesús, será inevitable su caída. Por este medio los espíritus inmundos coinciden que las personas al suicidio acostumbran a actuar de mente de personas débiles con las palabras como no servís para nada, dale fin a tu vida porque así vas a descansar para siempre, nadie se ocupa contigo, nadie te ama, termina una vez con tu vida. Le das el fin a la vida, a todos los problemas al fin de terminar. Otras, la presión de la noche, del día, durante largo tiempo es insoportable y provoca el fatídico deseo de terminar a la vida. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, es guiada por Dios, no tiene miedo. Pero cuando alguien es poseído por un espíritu maligno, vive oprimido por el miedo. Cuando esto ocurre, la persona se descontrola completamente y se ve insegura, y así será fatalmente destruida. Cada uno de nosotros tiene a vencer sus propios temores. Nadie puede vencer el temor de otro. Esta es la lucha absolutamente personal, intransferible, que se puede en otro dar coraje a la palabra, a la fe, al ánimo, a la persona oprimida. Debe resistir esta fuerza negativa interior en su propia fe en el Señor Jesús. No sirve de nada querer distraerse pensando que los pensamientos diabólicos van a terminar. Ellos pueden disminuir, pero jamás desaparecerá mientras la propia persona no tome actitud y vengan a resistirlo. No se puede resolver los problemas simplemente ignorándolos, es necesario enfrentarlos.
Esto es solo posible a partir del desarrollo de la fe cristiana, para que ella el único remedio de cualquier tipo de problema espiritual, precipitarmente el miedo. El miedo tiene miedo a la fe, pánico tiene pánico a la fe, todo lo que tiene origen en el infierno no soporta el poder de la fe, porque ella es parte de la fuerza de Dios dentro de aquellos que la practican. El diablo ha persuadido a las personas a imaginar negativas y que crean que no existe, en lugar de pensar positivamente, que es la definición de la fe. Alimentan la fe negativa, es decir, con certeza, a las cosas que se esperan en convicción, hechos catastróficos y no se ven. Así es el miedo que nace, crece, productos de los frutos de la muerte. Recuerdo el caso de que un chico físicamente sano, pero mentalmente oprimido por el miedo, no conseguía salir de su casa y vivía todo el tiempo prisionero dentro de su habitación. Tenía miedo de salir a la calle porque los espíritus inmundos penetraban en su mente, infundiéndole pánico por todo lo externo. Por mejores que fueran los remedios, los calmantes, las palabras del estímulo, de la fe, no actuaban, ya que hacían la fuerza grande actuando dentro del intelecto. Solamente la oración de la fe, el nombre del Señor Jesús, podría liberar a aquellos espíritus. Sin embargo, aquella oración no fue suficiente. Es necesario estar inmerso en la palabra de la fe para que pudiese abordar totalmente libre. Muchos cristianos sinceros piensan de que un profundo conocimiento de la palabra de Dios es suficiente para lograr el éxito en estos casos, pero las personas oprimidas, el miedo que queden nada bien informados respecto a la Biblia, puede ser utilizado por Satanás para que no siempre pueda explicarlo. El diablo ha usado mucho la Biblia para confundir a aquellos que tienen sed en un profundo conocimiento de la palabra de Dios, y ha colocado en sus mentes cuestiones absolutamente misteriosas, las cuales nadie puede responder sino el propio Espíritu de Dios. En el tiempo del ataque ocurrido con mucha frecuencia, principalmente con aquellos que han tenido un deseo insaciable de saber todas las respuestas, todas las preguntas. La palabra que produce la muerte. La Biblia es comparable al maná de Dios, hizo descender sobre el pueblo en el desierto. La familia tenía derecho a recoger solo lo necesario para aquel día. Si acaso quería reservar algo para los siguientes días, entonces se pudriría. Así también la palabra de Dios, ella expande el cielo para alimentar diariamente a los hijos de Dios. No debemos ni podemos reservar para el futuro el pan nuestro de cada día. Cada asunto en la Escritura Sagrada debe ser leído en el espíritu de oración y de meditación. El lector no debe de querer aplicar exactamente al pie de la letra todo lo que está escrito, antes que debe de pedir la orientación. El Espíritu Santo debe saber el significado que no entendió, pidiendo la orientación, que debe actuar en la función de sus problemas. De acuerdo con un chico que por estar oprimido por los espíritus inmundos perforó sus ojos, porque el Señor Jesús, si tu ojo
te ocasiona caer, sácalo y échalo de ti. Lo mejor es entrar con un solo ojo a la vida que teniendo un ojo echado a perder en el infierno del fuego. Mateo había cometido el pecado con los ojos. Causas absurdas como están ocurriendo en los nuevos días, debido a la falta del espíritu de la palabra de Dios, a la constante posesión demoníaca. En realidad el diablo usando más la Biblia en sus propios cristianos. El buen pastor esfuerza en el sentido del ministro del amor y de la compasión, de la salvación para todos los pueblos. Fue llamado para transmitir la vida y se encuentra en la palabra de Dios, no para transmitir la letra y su obligación. Para las personas que están muriendo en el mundo, el Espíritu viene de Dios, del Espíritu de la palabra de Dios. Y no solo por la información del apóstol Pablo afirma, porque letra mata, pero el Espíritu da vida. Corintios 3:6. Este error de la iglesia con los sabios de la Biblia, queriendo probar sus conocimientos oyentes, vive actuando libremente para distorsionar el mensaje de Dios. El corazón lleno de la preocupación, principal motivo de las personas poseídas por los espíritus inmundos, y tratar de liberarse. Enseñando constantemente el respeto, aún así, en vez de ser libres, las preocupaciones que consiguen al punto de no estar más ansiosos, los demonios no puede resistirse para que la fe ellas poseen lo que van definitivamente. La persona demuestra ansiedad es porque no está confiando en la fe de la evidencia. Es motivo de su flaqueza y su debilidad, la ansiedad que consigue debilitar al ser humano. Al mismo tiempo fortalece el espíritu de actuando en él. Lo que fue el Señor Jesús dijo, le angustieses por vuestra vida. El Señor había en cuanto más una persona estuviera ansiosa o preocupada, más débil y sujeta a la acción de los demonios estaría. Muchas madres han sido usadas por los mismos demonios que vienen actuando en sus hijos. Su ejemplo claro fue la de una señora que se decía cristiana y que vino pidiendo oración por su hijo adicto a las drogas. Cuando impusimos la mano sobre la cabeza y tomamos con la otra la foto de su hijo, inmediatamente se manifestó en ella el espíritu que causaba la adicción en su hijo. Después de expulsar a aquella señora, se sintió profundamente aliviada, al mismo tiempo decepcionada. Preguntó la razón por la que el demonio había venido a su cuerpo. La verdad es que aún profesando la fe cristiana, ella aún no estaba liberada de los espíritus inmundos por causa de sus constantes preocupaciones por su hijo. Aceptaba al Señor Jesús como su Salvador y recibió el bautismo en las aguas. Era fiel a los diezmos y las ofrendas, en otras palabras. Hacía todo lo que estaba en la Biblia. Sin embargo, su corazón estaba vacío del Señor y lleno de ansiedad por su hijo adicto. Infelizmente esto sucede seguido. Las personas se han aferrado al Señor Jesús en función de los seres queridos. Piensan que entregándose a la fe cristiana sus parientes automáticamente serán liberados. Como esto no sucede en la noche a la mañana. Alimentan a sus preocupaciones por ellos y al final de cuentas, libre de los demonios, muchos que profesan la fe cristiana
fundamentalmente oprimidos por el diablo. También en la razón de muchas iglesias cristianas tienen sus fuerzas fragmentadas en sus miembros. Son personas convencidas y no convertidas en el Señor Jesucristo. Muchas personas viven las aficiones de la pasada, de las preocupaciones del futuro, en el presente, si viviesen apenas en los buenos momentos. Los buenos recuerdos del pasado estarían todo bien, sin embargo recuerdan los peores momentos volviéndose su verdadero infierno. Juntan los sufrimientos del pasado con los presentes, también se preocupan de la mañana. ¿Puede alguien vivir así en sus días cuando no se da la mínima atención de las palabras del Señor Jesús, creyendo de los psicólogos, analistas saben más que Él? Permítanme. Liberación se dificulta. El diablo se aprovecha de la ignorancia, de la estupidez de muchas personas que se consideran sabias e inteligentes para usar como lo que quiere. Poco sino a través de ellas destruye a otros. En el Señor Jesús dijo: así no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá la propia preocupación. Hasta cada día en su propio mal. Es verdad que es casi imposible vivir preocupados por el propio mundo. Conduce a la vida tensas, nerviosas, preocupantes. La pequeña ansiedad no es absoluto e imposible. Se copia la palabra de Dios, confiar las palabras en el propio Dios no es incoherente de seguir algo que podemos hacer, que está mucho justamente para guiar a aquellos que someten a su palabra. Ayuda al propio Dios y encontramos la capacidad suficiente para liberarnos de las preocupaciones que tanto han servido a los demonios para destruir millones de vidas en este mundo. No cabe la menor duda de que el remedio más eficaz contra la ansiedad es la palabra de Dios. La ansiedad es producida y alimentada por la palabra de duda de los demonios, soplan en la mente humana. De la misma forma, la palabra de la fe oriunda de las Sagradas Escrituras llena del corazón de la mayor confianza en Dios, en sí mismo, la plena convicción en el mañana será mejor que hoy. En la iglesia las personas débiles también tienen la fe estimulada de desarrollar y ejercitar que duerme dentro de ellas. Actitudes tan sencillas como esas hacen cambiar completamente el cuadro desesperante de las preocupaciones que provocan. Cuando más ejercitamos nuestra fe en constante comunión con Dios, no seremos afligidos por la ansiedad impuesta desde el mundo vil. Consecuentemente nos convertimos en verdaderos potenciales instrumentos de las manos del Espíritu Santo para ayudar a aquellos que se encuentran inmersos en las tinieblas. La palabra que produce la vida. En la tenencia del Señor Jesús encontramos la mayor lección para vencer la vida. Los tres primeros evangelios apuntan al hecho de que fue el propio Espíritu Santo quien guió al Señor, el Jesús, al desierto. El propósito que, tentado del diablo, hace en vuestros corazones preguntas: ¿por qué el Dios quería que su Hijo fuese tentado por el diablo antes de iniciar su ministerio en la tierra? ¿Cuál fue la razón de esto haya sucedido en el desierto? Y si su intento era solo probarlo, en caso de Dios sabía quién era su Hijo.
En realidad Dios nunca hace algo sin gran propósito. Muchas veces somos llevados por el propio Dios al desierto y perplejos de las conjeturas sobre los objetivos. Sin embargo, allá en el desierto, lejos de todos y todo, aparentemente solo y abandonado, sin sus propios ojos pudiese ver alguna ayuda exterior, había dentro del Señor Jesús una voz muy fuerte que no cesaba de decir: yo estoy contigo, estoy siempre, y hace presente a las horas de mayor angustia y aflicción de las que pasamos en el desierto de este mundo. A veces, por supuesto, no le hacemos caso y nos aferramos de ella. Creemos al final encontramos a la salida. Después de tantos días y noches era imposible que el Señor Jesús no tuviese hambre, ya que la naturaleza humana estaba al límite. Soportar la falta de alimento, aprovechándose de las necesidades físicas del diablo, lanzó la primera flecha envenenada. Si el diablo lanzó su primera flecha envenenada, si eres hijo de Dios, di estas piedras se convertirán en pan, Mateo 4:3. Y el diablo sabía perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, y aún antes de que su naturaleza humana tuviese con el hambre. Su naturaleza divina y real, sin embargo, no tenía derecho a usarla porque necesitaba vivir dentro de los límites humanos. No podía utilizar sus atributos divinos para traspasar las barreras de las dificultades. Así fuera, no sería Jesús el Hijo nacido de Dios, Cordero de Dios, estaba entre nosotros, sino que el propio Dios se sacrificó, será invadido, pues no sufriría en la carne el alma de los espíritus en la muerte del Calvario. Pues Dios no muere. El diablo sabía que todo esto, aún así, tentó al Señor Jesús llamándolo a un desafío. El Señor permitió toda humillación contra su Hijo simplemente para darnos una lección. Por mayor que sea la prueba de la tentación de la salida, vendrá el único camino, que es la única puerta de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dijo, por ejemplo, cómo podíamos resistir a vencer cualquier tentación traída por el diablo y el problema de enfrentar físico, económico, sentimental y espiritual. El diablo tentó a Jesús por primera vez con la palabra sugestiva. A la primera vista podía una buena solución. Jesús estaba hambriento por el primer problema del hambre, segundo la sugestión diabólica. Sin embargo, él no cayó en la tentación, que se dejó llevar por las circunstancias terribles de aquel momento. Dejando las emociones de lado, el Señor Jesús siguió a la palabra de Dios, determinar la palabra de que todos creen en ella, y todo el corazón afirmó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Ante aquella situación adversa, él no resistió el poder. Salía de todo cualquier problema de Dios, es necesario aplicarle en el momento de la necesidad, y cueste lo que cueste, pasará los cielos de la tierra, de la palabra que procede de la boca de Dios, cumplirá bajo cualquier circunstancia. La diferencia entre crecer y estar seguro, muchas verdades con respecto a la fe aún están escondidas para el pueblo de Dios. Creo que esta razón por la que mucha gente se ha decepcionado de la propia fe. Fíjese en cuántas veces hemos sido ilusionados por la fe, realmente no existe. La mayoría de las veces simplemente creemos de que nuestros ojos están viendo, o sea, la palabra de Dios. Creemos que todo el corazón podemos ver a través de la imaginación,
los hechos magníficos de Dios. Sin embargo, existe una gran diferencia entre creer en los milagros realizados a registrar la Sagrada Biblia y estar seguro de que se representan hoy. Dios es el mismo problema que también, sin embargo, del pasado, estas diferencias entre la manera de creer, la falta de grandes conocimientos, más inocentes, muchos más puros para aceptar la palabra, no como una verdad, sino principalmente como un hecho consumado. No hemos hablado sobre esto anteriormente, veamos un ejemplo. Pero algunos